Tardes, amados. Qué maravilla que es esto, ¿no? Después de tantos meses de preparación, que llegue el ansiado día de encontrarnos en este retiro y poder escuchar tantas iglesias juntas adorando al mismo Señor, en el mismo espíritu. Realmente es maravilloso lo que el Señor nos regala para vivir en este tiempo. Así que simplemente quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que están de todas las congregaciones. No me voy a poner a nombrar a todas y nombrar a cada uno menos, pero sí doy una bienvenida cordial. Valoramos el esfuerzo que han hecho para poder estar acá. Damos gracias al Señor porque ha provisto los medios para poder estar acá. Así que bienvenidos a todos los que están en este lugar. Sí, gracias, Pastor Alejandro, por aceptar la invitación en compartir el púlpito. También gracias a Leo, mi copastor, el cual va a compartir el púlpito, por aceptar esto. Y hermanos, disfrutemos de todo lo que el Señor está por hablarnos en esta noche. Les invito a que podamos abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 24. La plenaria que voy a desarrollar, que no es un sermón, es un estudio, la plenaria que voy a desarrollar se titula Buscando adoradores. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta aquí nomás leemos en la palabra del Señor. Bien, mis amados, la plenaria en esta mañana va a contener dos puntos principales. El primer punto es el origen de la búsqueda de adoradores, y el segundo punto es el desarrollo de la búsqueda de los adoradores. Acabamos de leer justamente que tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, el propósito de esta plenaria va a ser recorrer en la Escritura de qué manera Dios diseñó la adoración. Vamos a encontrar en la palabra el punto de origen y vamos a seguir el desarrollo que copia su santa voluntad. Y cuando entremos en ese plano escritural, vamos a entender el compromiso y la realidad de nuestra adoración terrenal. Citando al doctor John MacArthur, dice así: la adoración
es la respuesta más íntima de nuestro ser por todo lo que Dios es, la cual se expresa en alabanza a Dios a través de nuestras actitudes, acciones, pensamientos y palabras, basadas en la verdad de Dios, tal como Él la ha revelado. O resumidamente podemos decir que la adoración es glorificar a Dios. Es necesario que comprendamos, mis amados, el trasfondo del diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. En primer lugar, debemos entender que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y esta situación que vivían hacía ya muchos años y los había llevado justamente a tener una enemistad, a tal punto que adoraban en montes separados. Los judíos adoraban en el monte de Sión en Jerusalén. Los samaritanos, mestizos entre judíos y paganos, esos son los samaritanos, adoraban en el monte Gerizim, en Samaria. Y esto ocurre por causa de la división de los reinos después de la muerte de Salomón, Roboam y Jeroboam. Esto ocurrió justamente y fue la causal de esta separación. Y es el trasfondo histórico justamente de este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Esto es lo que necesitamos entender para comprender Juan 4:20, que dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Eso le dijo la mujer. Había una separación, había justamente una enemistad que los llevó a tener una manera de adoración diferente y un lugar de adoración diferente. Es por eso que el Señor Jesús le dice lo siguiente a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Punto. El Señor comienza a mostrar por qué le era necesario pasar por Samaria. El Señor necesita pasar por Samaria bajo encomienda de su Padre. Él pasa a buscar una adoradora más, que no se va a limitar a adorar en un monte o en el otro, que va a poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y Cristo comienza a poner los fundamentos de la verdadera adoración. Entonces el Señor se encarga de hacerle tomar conciencia que ha llegado el tiempo en donde la adoración no necesitaría un lugar geográfico, sino que se basaría en una realidad de la vida espiritual interior. Y que solo puede ser posible a través del reinado de Él, que lo tiene al frente, Él y la mujer, en su vida. Y este es el motivo por el cual el Señor se muestra como Dios cuando le revela toda la situación de inmoralidad de esta mujer, diciéndole la cantidad de maridos y el concubinato en el que estaba. Entonces le impacta mostrándole que si Él reina en su vida, verdaderamente ella descubriría que adorar a Dios, que es el Dios Hijo, no depende de un monte, ni está limitado a una geografía. Dicho de otra manera, el Señor está haciendo ver a la mujer que la verdadera adoración solo es posible para los que tienen vida espiritual por haberle conocido a Él. Cristo estaba explicándole que la adoración es exclusiva de los que son el templo vivo de Dios. Tal como Pedro lo enseña cuando escribe a los expatriados en la dispersión, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 5, diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Pedro deja en claro que cada persona en la cual reina Cristo se constituye una piedra viva,
late en la frecuencia de la vida de Jesús. Es un lenguaje metafórico para representar a una persona que comparte la misma vida eterna que posee el Padre de Cristo y Cristo, que es el Hijo del Padre. Y a todos ellos unidos, a estas piedras vivas vinculadas bajo el vínculo del Espíritu de Dios, bajo el ligamento del Espíritu de Dios, a este conjunto de piedras vivas, Dios lo llama casa espiritual y sacerdocio santo. Sin duda que al venir Jesucristo, la adoración se concentra solo en los que tienen vida espiritual. Y es por eso que Pedro dice que son los que pueden ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo. Y esto es adoración. Y frente a toda esta verdad, Cristo Jesús profundiza aún más el concepto y le hace entender a la mujer que no es casualidad que él haya pasado por Samaria, sino que su diálogo con ella era parte de la búsqueda de adoradores que el Padre tiene. Por eso le dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo le dice literalmente que el Padre le está buscando para convertirla a través de él, a través del Hijo, en una adoradora más. Y si usted es tan amable, mi amado hermano, permítame acompañarlo por las Escrituras para poder comprender el origen celestial y el desarrollo terrenal de esta búsqueda divina. El origen de la búsqueda, primer punto de la plenaria, me introduzco allí. Es maravilloso y es cautivante comprender que ser un adorador es el resultado de una búsqueda divina. Porque Cristo dijo, el Padre busca adoradores. Hago un paréntesis, eso no está acá. Si tú hoy no has adorado, no entendiste la salvación. Menos entiendes el propósito de por qué se estás pisando este suelo. Y en relación a esta búsqueda, no debemos creer que significa que Dios se va a sorprender cuando yo le haga el favor de adorarlo. Esa es la tentación de la interpretación que muchas personas tienen. Oh, qué importante que soy. Dios me está buscando para que le adore. No, ese es el sentido de la palabra. Dios no está paseándose por el mundo para ver si quizás se encuentra algún buen hombre o alguna mujer de buenas intenciones que lo complazca y condescendientemente se digne a adorarlo. Ese no es nuestro Dios. Por lo contrario, la palabra busca está ligada a un propósito eterno. Si usted interpreta que la búsqueda depende del favor humano, usted cree en un Dios que no es soberano. Discúlpeme, no es el Dios que se predica aquí. Está ligada a un propósito eterno, está ligada a un plan perfecto. La adoración es un diseño de Dios, no es un favor del hombre. La adoración se desprende de un milagro, no de un esfuerzo carnal. La adoración es el resultado del impacto celestial sobre un humano limitado. No es el resultado del fervor de un humano limitado que independientemente se esfuerza para conectarse con Dios. El origen de esta búsqueda se encuentra justamente, como la palabra lo enseña, en el puro afecto de su voluntad. Ese es el punto de origen.
Esto es lo que enseña Pablo cuando escribe a los Efesios en Efesios 1 del 3 al 6. Él les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo arranca esta búsqueda? ¿Es el esfuerzo de personas buenas que se dignan a adorarlo? Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Padre le entregó a Cristo a la mujer samaritana. Por eso Cristo, cuando estuvo en carne, dijo: tengo una tarea que hacer en Samaria. ¿Hay una ahí? Voy por el camino más largo. ¿Para qué hizo esto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá, cuando cierra la idea, Pablo utiliza una preposición directiva que explica propósito, el para. ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que la adoración, mi amado, es un diseño de Dios que data de la eternidad y que se puntualiza en nada de lo que nosotros podamos haber hecho de esfuerzo, sino solo en el infinitamente libre ejercicio de la soberana voluntad de Dios. Y esto ocurrió cuando no existíamos. Esta estremecedora porción de la palabra nos muestra el momento del inicio del diseño de la adoración, ya que todas las bendiciones que recibimos del Padre tienen origen exclusivamente en Él y se encuentran ubicadas antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es decir, diseñó hacernos adoradores al hacernos parte de la vida del Hijo. Esto es escogernos en Él. Es necesario aclarar que el término escogió es extraído del griego eklego, una palabra compuesta con un prefijo ek, que significa extraer, sacar afuera. Lego es un derivado de la ley, hablar. Son llamados afuera, pero en realidad está diciendo esto por su tiempo verbal aoristo, que es una acción acabada completamente en el pasado y bajo el accidente de la voz media involucra al sujeto, lo que significa que en el pasado Dios escogió a humanos no nacidos aún para que lo adoren. Lo cual significa que es un acto electivo divino totalmente independiente de cualquier mérito o virtud que cualquier persona pudiera tener. Y ahora creo que entendemos lo que significa en el texto de Juan: busca. No es al azar. No es para experimentar la satisfacción del encuentro de perlas que le quieren adorar. Es que está buscando los que Él escogió. Y el punto es, si tú estás sentado aquí, ¿eres uno? Y esa es la conexión con mi pregunta inicial. Si sos uno, ¿adorás en espíritu y en verdad en cada instante de tu vida? Esta búsqueda es absolutamente personal y soberana. Es decir, que el Padre libremente escoge a quien salva y Él libremente salva a quien escoge. Pero aparte de esto, el verbo es reflexivo. Esta expresión, eklego, es un verbo reflexivo. ¿Y qué quiere decir? Esto indica que la acción tiene un retorno al que la realiza.
Esto entonces quiere decir, por el significado del término, que no solamente que Dios en la eternidad escoge adoradores, seres humanos que sean para la alabanza de la gloria de su gracia. El término dice que no solo Él los escoge, sino que Él los escoge para Él. A ver, Él nos escoge para Él. No nos escoge para nosotros. Ese es el primer atentado de la adoración. Nadie llegará a adorar en espíritu y en verdad cuando todavía se sigue creyendo dueño de sí mismo. Al menos si dice que es redimido. No, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Lee 1 Corintios 6, 19 y 20. Comprado fuisteis por precio. Glorificad a Dios. Ese es el propósito de la existencia. ¿En dónde? En tu cuerpo, vida terrenal, en tu espíritu, los cuales tienen un dueño. Él busca adoradores. Él es dueño de la adoración. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y ahí cierra Pablo, los cuales son de Dios. Son por compra, no es un favor. La búsqueda es soberana, el diseño de la adoración es divino. Todo este lenguaje, mis amados, indica que la búsqueda de adoradores se inicia en la eternidad, antes de la fundación del mundo y con un propósito principal, y es que ellos sean para la alabanza de su propia gloria, tal como podemos leerlo, para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6. En el versículo 12 del mismo capítulo 1 de Efesios dice, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando Pablo desarrolla el plan de la adoración en Efesios, habla de la obra del Padre. Cuando el Padre escoge para su gloria. Habla de vincularnos a Cristo y somos para la alabanza de su gloria. Cuando el Hijo redime, es para la gloria de Dios. Pero habla en el versículo 14 de la regeneración del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo habita, no dice otra cosa. ¿Qué dice? Es para su gloria. Por lo tanto, en la obra del Padre, en la obra del Hijo y en la obra del Espíritu, de donde surgimos como resultado de esa búsqueda, no hay otro propósito más que no sea su gloria. Y mis amados, permítanme decirle que aquí se abre un panorama mucho más amplio en el tema de la adoración. Puesto que la razón de ser de todas las cosas que existen es finalmente la gloria de su gracia. Este es el fin de todo lo que existe. Este es el motivo por el cual todo creyente, como hijo de Dios, debe hacer todas las cosas que haga, incluso cosas tan comunes como comer y beber, para la sola y única gloria de Dios. No, usted está exagerando, pastor. ¿Sabe una cosa? A usted le ha pegado el retiro, me parece. Está muy efusivo, está diciendo cosas que no son. Sí, estoy efusivo por decir lo que es. Porque 1 Corintios 10:31 lo dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿para qué lo vais a hacer? Dice, hacedlo para la gloria de Dios. Este es el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, la adoración no se basa en la vida de un verdadero hijo de Dios, en el esfuerzo o la preparación para estar contenido en algún lugar geográfico en donde intenta conseguir un contacto con Dios. No es esto para el redimido. Dios está en ti.
Entonces, no es limitado a un espacio geográfico, si bien vamos a desarrollar que hay ordenanzas de culto en un espacio geográfico, que la iglesia se reúne a adorar. Todo este escenario lo van a desarrollar entre Ale y Leo, y sin duda vamos a ser profundamente bendecidos por lo que el Señor les ha dado. Pero estoy enfocado en la realidad teológica de la adoración, en el plan de la búsqueda de adoradores que hoy adoran en espíritu y en verdad. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo este lenguaje significa que nuestra adoración no puede aislarse o quedar relegada a un lugar solamente, a un momento o a un segmento de nuestra vida. Yo voy a adorar, como algunos me dicen, mira, yo voy a empezar a ver, de buscar, tener relación, comunión con Dios, pero primero, eso me decía un adolescente a veces en una consejería y un joven, pero primero quiero tener novia. Y sí, yo me voy a dedicar a las cosas de Dios, pero otro me decía ya más grande, pero primero quiero terminar mi casa. Y otro me decía ya más adulto, yo voy a dedicarme a las cosas de Dios, pero primero me quiero recibir, no sabes los libros que tengo que estudiar. No entendiste nada. No entendiste nada. Vos tenés que adorar cuando abrís el libro de electrónica o de ingeniería, en el ejercicio de tu profesión. Y tenés que adorar cuando estás de novio, respetando a tu novia. Y tenés que adorar en tu lugar de trabajo, trabajando con excelencia, si no, no entendiste nada. Esa es la frustración de los que van a un lugar de culto y salen vacíos porque no encontraron a Dios. No lo van a encontrar porque no lo tienen, por eso lo van a buscar en 4 paredes. Dios no habita ahí. ¿Me siguen por dónde voy? No podemos agradecer y alabar a Dios verbalmente mientras existimos en una vida de pecado, llena de egoísmo y de carnalidad. Será un esfuerzo fallido que acarreará frustración y que terminará en la culpabilización de Dios. Él no me escucha, Él no me oye, Él está lejos de mí. ¿Lo oíste alguna vez? ¿Lo dijiste alguna vez? No entendiste la adoración. La adoración está ligada al más mínimo detalle de la existencia porque esa fue su búsqueda. Por lo tanto, ser un verdadero adorador involucra bíblicamente un concepto mucho más amplio del que muchas veces tenemos. El de hacer ciertos esfuerzos en ciertos lugares determinados para conseguir particularmente un buen tiempo de adoración y así quedarnos tranquilos de que hemos podido llegar a sentir algo de la presencia de Dios. Lamentablemente esto es una distorsión del concepto bíblico de adoración. Y vuelvo a repetir, este concepto no está contraponiéndose para nada en el tiempo de alabanza o en lo hermoso que es poder glorificar a Dios con nuestras voces cuando alabamos. Es un concepto más amplio, más profundo y es entender que existes como un adorador. Desde el momento en que Dios te conoció en la eternidad, te conoció para adorar, no para otra cosa. Pero el punto es que no te conoció para que te adores a vos, no te conoció para que adores a tu mujer, no te conoció para que adores a tu esposo, no te conoció para que adores a tus hijos, no te conoció para que adores a tu título, no te conoció para que adores a tu auto, no te conoció para que adores a tu equipo de fútbol o a los líderes de los mejores, Maradona, Messi, no te pensó para que adores a nada más ni a nadie más que a Él.
Y en relación a esto, MacArthur dice, ¿qué tan amplio es el concepto bíblico de adoración? ¿Y qué tan precisa es la percepción que usted tiene de esta? La adoración es a la vida cristiana como el timón al barco. La adoración es a la vida cristiana como el motor al auto. Es el centro, es el foco, es el elemento más esencial. Amados, nuestra definición de adoración se enriquece cuando comprendemos que la verdadera adoración afecta cada área de nuestra vida. Estamos en la vida para honrar y adorar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando tú miras piadosamente, adoras a Dios. Y cuando tú tienes una mirada de odio, caes como un adorador. Cuando tú respondes piadosamente, adoras a Dios. Pero cuando tienes una respuesta agresiva, caes como un adorador. Esto significa que adoras cuando te abstienes de alimentar los deseos de tu carne. Cuando eres responsable en la práctica de la mortificación del pecado, eres un excelente adorador. Cuando eres celoso de un testimonio intachable en tu diario vivir. Tú también adoras cuando eres cordial y muestras a Cristo en la relación con tus semejantes. ¿De qué sirve que un cristiano venga al templo y levante las manos y grite y haya músicos excelentes que descosen la batería, descosen la guitarra, descosen los elementos de viento y de cuerda y lo que quieras? Como una vez me pasó. Terminaba de predicar y veía todo el ambiente de jóvenes alborotados. Yo digo, qué lindo, les habrá hecho bien la prédica. Y estaba chocho, pero me enteré por qué era, porque se iban al nightclub. Iglesia Cristiana Evangélica de más de 100 años. No entendieron nada. No entendieron nada de adoración. Por ende, no creo que hayan entendido la salvación. Adoras cuando eres excelente en tus responsabilidades laborales. Adoras cuando cumples piadosamente tu rol de hombre o mujer en el matrimonio. Hace un minuto estaba arrodillado orando y repasando. Y cuando veníamos, compramos alguna comida y compramos algo para picar. Y el Señor puso en mi corazón, fíjate bien si tu esposa está bien. Si no has hecho nada malo hacia ella. Entonces yo estaba arriba y les disqué. Y ella estaba hablando con una hermana. ¿Hola? Sí, mamá, hola. Sí, ¿qué pasa? Subí. Pero estoy hablando con una hermana, pero subí. Y solamente le hice esta pregunta, ¿estás bien conmigo? Y me miró, no como 32 años de casado, me miró como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien conmigo? Sí. Bueno, entonces predico tranquilo. Entonces subo al púlpito. Dios en la eternidad diseñó la adoración y eso es lo que busca. Y más allá de lo maravilloso que es alabar las iglesias juntas, me apasiona, me apasiona. En conferencias, cuando no tengo que predicar, lo que me encanta es acompañar a los que cantan, porque me apasiona, pero de nada sirve
si en nuestra vida privada, íntima y en la sumatoria de cada detalle no respaldamos lo que hacemos ahí? Adoran los esposos que aman a sus esposas y adoran las esposas que se someten a sus esposos y los respetan. Adoran los hijos cuando obedecen a los padres y adoran los padres cuando crían piadosamente a los hijos. Adoran. Simplemente porque entienden que lo que viven es para la gloria del que los creó y los redimió. Dime, mi amado hermano, ¿eres consciente que Dios te buscó como un adorador antes de que el mundo fuese creado? ¿Eres consciente de eso? Que vos con nombre y apellido, cuando ni tus tatarabuelos al cubo, andate en el tiempo, pensaron tener un hijo. Dios te conoció. Y te pensó para que le adores. Que después pasaron 2000 años, 3000 años, 4000 años, y se enamoró tu papá de tu mamá y surgiste vos y tus hermanos. Son los detalles que Él vincula para alcanzar los fines soberanos. Pero el punto es entender que hoy vos estás conectado a un ejercicio libre de la voluntad de un soberano Dios que te pensó para que le adores. Por lo tanto, tu vida de adoración permanente no es otra cosa más que la fotografía del corazón que muestra lo que tenés de Dios y lo que entendés de Él. Pero entonces, pastor, ¿quiere decir que el ministerio puede constituirme en un falso adorador? Sí. Si vos te subís acá para hacerte ver, sos un falso adorador. Por eso la llamé a mi esposa. ¿Estás bien conmigo? Y si vos haces un ministerio para competirle a otros, sos un falso adorador. Y si vos haces algo que no es para la gloria de Dios, no entendiste nada. La adoración es para ti simplemente la ejecución de algún esfuerzo para experimentar alguna emoción en el tiempo de alabanza, en el culto principal. ¿Esto es para vos la adoración? Bueno, me voy a preparar para ir a adorar. Y entonces hay personas que salen frustradas porque, como me dijo uno una vez, ¿no? ¿Y por qué estás tan mal? Le digo, ¿y por qué fui al culto a adorar? ¿Y por qué estás tan mal? Y porque no sentí la cosquillita de los pies a la cabeza, no sentí la emoción, tampoco derramé una lágrima. Para. ¿Tu vida está en santidad? Arranca por ahí. Ese es el camino, no el otro. El otro es emocional. Este es esencial. Si recorres este camino, seguro llegas a este. Pero si arrancás por este y vivís una vida de pecado, nunca te conectás acá. Te vas para otro lado. Eso se llama frustración. Y siempre el culpable es Dios. Él siempre se aleja. Acércate a Dios. Él se acercará a ti. ¿Comprendes que tu existencia haya sentido? ¿Tú entiendes por qué vives si sabes adorar? Segundo punto de la plenaria, título, el desarrollo de la búsqueda. Hemos dejado en claro el origen. La búsqueda de adoradores tanto celestiales como terrenales se inicia en el acto de la creación de los cielos y de la tierra. Punto principal, ejercicio libre de la voluntad de Dios, es soberana. Es conforme a su divina voluntad. Punto número 2, es la materialización de su voluntad. Es el ejercicio para exhalar de él todo lo que existe con ese propósito principal que fue el original, que todo lo que exista sea para su gloria. ¿Por qué tú crees que los salmos dicen que todas las criaturas le alaban?
El trino de un pájaro. Ah, no, pero no. El trino de un pájaro no se hizo solo. No es producto de la chispa del Big Bang. Ridículos. Ridículos. Es un pájaro. El perro y cualquier animal. Pero hay un ser que Él crea, portando su imagen y semejanza, y es el adorador por excelencia. La búsqueda de ese propósito arranca en la creación. Pero la creación de los cielos y la creación de la tierra, esa es la segunda etapa en nuestro recorrido bíblico. Tal como lo podemos ver en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué lo hizo? Porque en la eternidad, cuando todavía nada estaba creado, primero lo que quiso es buscar adoradores. Por eso existe el cielo y la tierra. Dios no tiene un plan B que lo ofusca, que lo complica emocionalmente, como dicen ahora. Dios es soberano. Y este maravilloso texto de Génesis 1:1 presenta al menos 5 verdades relacionadas con la adoración. Génesis 1:1, sí, ¿sabes una cosa, amado? Génesis es el libro de los orígenes de todo. Y te voy a compartir algo que te puede llevar a ver que también es el origen de la adoración. Y que está ahí. Lo primero que hace Dios cuando revela que Él en el principio creó los cielos y la tierra es establecer justamente la infinita diferencia entre el creador y la criatura, base fundamental donde se apoya la adoración. Y ese es el primer punto en donde debes entender que Génesis 1:1 relata el origen de la adoración. Debido a que Dios creó los cielos y la tierra para su propia gloria. ¿Y por qué podemos aseverar eso? Por lo que leímos en Efesios. Esto indica que todas las criaturas provienen de Él y son de Él y fueron creadas para Él. Y de aquí comienza el concepto también de la falsa adoración, que es el impulso diabólico a las personas para que fabriquen dioses que no representan a la deidad verdadera. En segundo lugar, este texto nos revela que Dios creó al mundo diseñado en 2 reinos. Creó los cielos y creó la tierra. Son 2 reinos. El reino invisible que está en el cielo y el reino visible que es la tierra. Ese es el modelo en el que Él dispuso crear el escenario de la adoración. 2 reinos. El cielo es el reino superior, la tierra es el reino inferior. Y de esta verdad inferimos que el cielo es visible solo para los ángeles, porque momentáneamente está velado para nuestros ojos terrenales. Sin embargo, el diseño de Dios es que al final del tiempo, en la venida segunda de Cristo, ese velo se quite de nuestros ojos y podremos ver el reino invisible que hoy no podemos ver. Y cuando se establezca la nueva Jerusalén, o sea, el cielo nuevo y la nueva tierra, será el momento en donde el reino inferior y el reino superior se fusionarán para generar un único campo de adoración. Ese será el escenario de la adoración eterna. La tierra nueva, el nuevo cielo fusionado. La tercera apreciación sobre el texto de Génesis 1:1 es que el cielo es la morada permanente del templo de Dios.
lo cual significa que el cielo es un reino santo, lleno de esplendor, de la gloria del Señor, tal como lo manifiesta Ezequiel 10:4, cuando él dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Una clara visión del trono y de la adoración en el cielo. El cielo es el escenario de la adoración angelical permanente, puesto que ellos contemplan su gloria y le adoran como su creador. Ellos son también adoradores buscados por Dios y creados para la gloria de Dios. Son seres limitados, son seres celestiales, espirituales, pero que están en un lugar, es el reino celestial. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí está el trono, ahí está su gloria, ese es el cielo, su presencia. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, y ahí está lo que él buscó, Efesios 1, santo, santo, santo. Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda esta verdad nos indica que los primeros adoradores no fueron Adán y Eva. Los primeros adoradores fueron los ángeles. Y como dice Pablo en una de las cartas, los ángeles escogidos. ¿Por qué hace Pablo la distinción entre los ángeles escogidos y los que no lo son? Porque los ángeles escogidos no caen porque son escogidos. Así como los hombres creen porque son escogidos. Pero entonces la búsqueda de la adoración del Padre se constituye en ambos reinos. El reino celestial que le adora y el reino terrenal que le adora. Y todo este lenguaje quiere decir algo, mi amado. Desde la fundación del mundo, la adoración celestial, Dios la diseñó como el modelo para la adoración terrenal. Y a través de esta revelación, Dios distingue lo santo de lo común. Todo esto hace Génesis 1:1. Por un lado, el cielo es el reino sagrado y la tierra es el reino común. El cielo es santo porque es el templo de Dios, es su santuario, un espacio sagrado, lleno de la gloria del Espíritu de Dios. Y de la misma manera el cielo es la morada permanente de Dios, por eso es el lugar más santo y supremo. Es el lugar en donde se realiza adoración perfecta. Por otra parte, la tierra es el reino común, y esto explica que cuando algo en la tierra que es común es santificado, se vincula o asocia con el cielo, o sea, es apartado del reino terrenal común y es asociado con el reino celestial que es santo. Y es por esto que en la consumación del tiempo, esa tierra será consagrada, esa tierra será hecha nueva, esta tierra será santificada. Cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, se transformará en un lugar santísimamente cósmico. Y será en ese momento donde la morada de Dios será con el hombre y se establecerá la adoración perfecta y eterna. Y de esto nos enseña Juan cuando él escribe Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito plan de adoración. El que quiso adoración, el que buscó adoración, dividió dos reinos. El cielo que le adora tuvo una interrupción.
Esa interrupción fue la codicia del ángel más encumbrado en querer tomar el lugar para ser adorado. Cuando decimos que Satanás cae porque codicia el lugar de Dios, ¿qué crees que codició Satanás? La adoración. ¿Dónde lo puedes cotejar? En la tentación. Yo te voy a dar todo esto, le dijo al hijo. Ay, satisfaceme, que fui echado, si postrado me adorares. Y ahora vamos siguiendo el camino. ¿Qué pasa en el Edén? Con el despechado Satanás. ¿Sabes? El momento en el que en el reino terrenal se cortó la adoración fue el instante en el que Adán y Eva escucharon a Satanás y desoyeron la voz de Dios. Pero entonces esto te va vinculando un camino. ¿Cuál es la oposición de la verdadera adoración? La desobediencia y el pecado. En quinto lugar, Génesis 1:1 revela que la tierra es un tipo, una sombra o figura del cielo que es un antitipo. El reino celestial superior es el antitipo o la realidad. Y el reino terrenal inferior es una réplica, una sombra, una figura o un tipo del mismo. Esa fue la tierra original. Eso fue lo que se vivió en el Edén. La réplica terrenal de la adoración celestial. Es por esto que cuando Dios crea la expansión, que es el segundo cielo, los astros, que los extiende como una cortina sobre la tierra, es todo un diseño. Es un diseño que revela un propósito de adoración. No, pastor, te fuiste. Así dicen los chicos, ¿viste? Cuando vos decís algo, volaste. No, es así. El segundo cielo es una cubierta que cubre la tierra y que separa el reino celestial con el trono de la adoración perfecta y el reino terrenal. Y es por eso que en el acto de creación, Él a la expansión le llamó cielos. Porque lo constituye como una réplica del cielo invisible. Está bueno que me pongas esto. Ser transparente es lo más hermoso entre creyentes. Dice tiempo cumplido, lo siento, me falta un rato. Es por esto que cuando Dios crea la expansión es como una cortina que se extiende. Faltan 10 minutos, yo controlé la hora. No, eso no es adorar, eso no es adorar. Es por esto que cuando Dios crea la expansión es como una cortina que se extiende sobre la tierra. ¿Qué idea te da? ¿Qué idea te da de la réplica de la adoración? El trono de Dios, la cortina y el trono terrenal, los adoradores terrenales. Es replicado en la figura de la adoración en el tabernáculo. La tela, el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo se entra con sangre solo una vez al año, el sumo sacerdote. La tela es lo que separa al lugar santo, donde se ofician los sacrificios para expiar los pecados. Y es el modelo de adoración que Dios propició para que haya redención. Y es por esto que en Génesis arranca el derramamiento de sangre como aquel camino justamente para restablecer la adoración cortada.
Es el Señor quien mata un animal y cubre a los hombres con túnicas de pieles cuando ellos, sin discernir la profundidad del pecado y sus consecuencias, se cosieron delantales de higuera. Es el Señor quien realiza el primer sacrificio. Es el que le predica a Abel para que luego él adore derramando sangre. Y para que Dios acepte la adoración de Abel, pero no acepte la de Caín, que tomó un fruto de la tierra. Y esta es la conexión bíblica, el recorrido de la adoración. Y maravillosamente en la creación, Dios replica la división entre los dos reinos. Esa cubierta extendida sobre la tierra en la segunda venida de Cristo será arrollada. Ahora va a entender el texto de Apocalipsis. Al vincularlo con Génesis. ¿Por qué la Escritura dice que cuando el Señor venga será arrollado el cielo? Porque la cubierta se quitará. Y así como con la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó en dos y la adoración fue posible, así cuando el Señor venga por segunda vez, la adoración será total. Ese es el propósito que Él tuvo de reunir todas las cosas en Cristo. Es por esto que el cielo será arrollado. Y es por esto que en el Evangelio de Mateo dice, veíamos las estrellas que caían del cielo. Sí, literalmente en una visión. Pero la visión es que se está fusionando. Se está fusionando el reino celestial con el reino terrenal. Es la iglesia y los ángeles santos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que consuman la búsqueda de esa adoración. ¿Entendés lo que es ahora tu tiempo hoy? ¿Te queda más claro? Me falta mucho, pero Pablo tiene razón. Si has entendido hasta acá, yo me doy por satisfecho. En Cristo somos adoradores en espíritu y en verdad. Debes comprender que la adoración es el propósito existencial y el propósito de redención. Y que no hay otra meta más encumbrada en tu vida que la de ser un verdadero adorador que el Padre ha buscado desde la eternidad. Y que lo practiques. ¿Cómo? ¿Dónde? En todo lo que haces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque llegará un día en donde este reino terrenal, transformado por la potencia y el poder de tu gloria, será hecho una nueva tierra. Será arrollada la cubierta que separa el reino celestial del terrenal. Los astros no existirán más. No habrá necesidad de sol, de luna, porque la gloria, la luz del Cordero iluminará todo. Y será el tiempo de la perfecta, permanente y continua adoración. Pero, Señor, llévanos a ser adoradores piadosos, temerosos, que adoran cuando miran, que adoran cuando hablan, que adoran cuando callan, que adoran cuando elaboran, cuando trabajan, cuando visitan, cuando sirven, cuando obedecen. Señor, lleva a la iglesia a ser verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Nos postramos ante ti, te damos gloria. Y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.